Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero en Dios que estén bien, ¿verdad? Y pues en esta tardecita, ¿verdad? Prácticamente tarde, vamos a seguir, vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo la semana pasada, que vimos en la carta a los romanos, la carta que escribe Pablo a los romanos, ¿verdad? Donde nos está hablando acerca de la degradación del hombre a través de estar transcurriendo el tiempo. Sabemos que Dios hace al hombre, lo hace perfecto, pero la rebeldía del hombre precisamente rompe esa comunión que Dios había establecido con el hombre y el hombre se va degradando poco a poco. Y esto es obviamente a consecuencia del pecado y de la rebeldía. Entonces, busquen por favor en sus Biblias la carta a los Romanos capítulo 1. Hace 8 días estudiamos hasta el 23 y hoy vamos a retomar nada más 2 versículos, vamos a leerlos así rápido para poder enlazar lo que vimos anteriormente con lo que estamos viendo en este día. Bien, pues vamos a iniciar con una pequeña oración, por favor, para que iniciemos con el tema de hoy. Bien, pues Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos y te pedimos, Dios Todopoderoso, para que tú nos ayudes y abras nuestro entendimiento y prepares el corazón de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Bien, lo que nos corresponde de este día, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 24 al 32. Pero como les digo, para poderlo enlazar, vamos a tener que leer desde el capítulo 1, desde el versículo 21, para poder engarzar todo. Bien, pues así dice la palabra de Dios, versículo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, y fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí ya empieza el tema que vamos a ver en este día, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando entenebrecidos en esta injusticia, fornicaron, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, dice, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que participan. Ok, como les comentaba a ustedes, vamos a ver desde el versículo 24, ya vimos en el versículo 21, 22 y 23 que precisamente profesaron ser sabios los hombres y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, ¿sí?,
desconocieron a Dios, desconocieron a su Creador y empezaron a adorar imágenes hechas por ellos mismos, imágenes de hombres tal vez, también de aves, de cuadrúpedos e incluso de reptiles. Ok, veamos entonces lo que nos corresponde a esta mañana. Por lo cual, también dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tenemos que checar perfectamente todo lo que estamos viendo, porque veamos que la rebeldía es lo que trae. Corrompe no tan solo la mente, el corazón, corrompe también incluso el cuerpo. El hombre aquí definitivamente pierde la razón, no sabe discernir entre lo espiritual, entre lo material, y Dios les deja que lo hagan. Pero obviamente que vamos a ir viendo cómo el hombre se va a ir degradando, se va a ir permitiendo y llega a pecar incluso contra sí mismo, contra su propio cuerpo. Ahora, viendo nuevamente en el versículo 24 nos damos cuenta que Dios ante la impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí?, por la actitud de ellos, los deja, los abandona en sus propios pensamientos de sus corazones. Dice aquí claramente que los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. Entregarlos no quiere decir que Él los tomó y los llevó y los puso. Entregarlos quiere decir que Él les permitió seguir eso, ya que no quisieron seguir a Dios. Dios les permite entonces, ok, quieres ser rebelde, quieres vivir a tu manera, vívela a tu manera, pero obviamente vas a tener que pagar las consecuencias. Ok, entonces aquí en el versículo 24 es muy enfático y dice que por las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí el hombre no tiene ninguna escapatoria, pues en el propio ADN del hombre ya Dios plasmó que él proviene de Dios, el hombre proviene de Dios, fue creado perfecto, proviene de Dios. Hay reglas morales escritas ya en el ADN del hombre, pero el hombre obviamente ha decidido desobedecer lo que Dios ha establecido en sus propios corazones. Ok, vamos a ver, por favor, regresando un poco ahí mismo en Romanos 1, en el versículo 18, lo que nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que la ira de Dios se revela desde arriba, desde el cielo, contra toda impiedad cometida por los hombres y tapa la justicia con injusticia. Es decir, el hombre trata de justificar todos sus hechos que son malos y quiere que Dios acepte esos hechos, y no se quieren amoldar a lo que Dios estableció, sino que más bien quieren que Dios se amolde a sus pensamientos y a los hechos que ellos están cometiendo. Ok, entonces veamos por favor lo que nos dice el versículo 25, por favor, y dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Cuando es escrita esta carta, ya han pasado muchos años, muchos siglos, desde que es la creación hasta este momento en que Pablo está haciendo esta aseveración, está plasmando esto y está trayendo al corazón nuevamente de la gente que el hombre no fue creado así.
El hombre fue creado perfecto. Sin embargo, a través de la desobediencia, ¿verdad? Vemos que se entregan ellos mismos a pasiones vergonzosas, incluso dejan el uso natural de la mujer por el que es contra la naturaleza. Nosotros tenemos que tomar en consideración que Dios ya ha establecido reglas. Vamos por favor a Efesios 4, 18 y 19. Efesios 4, 18 y 19, por favor. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia. Fíjense, el entendimiento entenebrecido, el entendimiento oscuro, viene por la ignorancia de Dios, por la ignorancia de ellos hay dureza en su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es curioso ver que Pablo primero escribe la carta a los romanos y detalla esto completamente, y después la carta a los efesios. Es decir, primero es Roma y después es Éfeso. Entonces nos quiere dar a entender Pablo que la naturaleza del género humano, no importa la geografía en donde esté, está siempre atentos a desobedecer y deshonrar a Dios. No glorificar a Dios por lo que ha hecho, no glorificar a Dios por su deidad, no glorificar a Dios por lo que nos ha dado, sino que ha dicho: no queremos saber nada de ti, déjanos vivir como nosotros querramos. No sé si ustedes hayan oído en algún joven el término que dicen, o la frase que dicen: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, déjenme hacer lo que yo quiera, no necesito que nadie me esté cuidando, yo hago conmigo lo que yo quiera. Y ese tipo de pensamiento precisamente nos lleva a las consecuencias que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, veamos qué fue lo que Dios hizo, porque dice que ellos ya tenían conocimiento de las cosas de Dios. Vamos por favor a Génesis, Génesis 2, por favor. Pongan un separadorcito y vamos a Génesis 2 para que veamos lo que nos dice en Génesis 2, 18, por favor. Génesis 2, 18. Y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, desde el principio, Dios está creando a un hombre y a una mujer, y le da a la mujer como ayuda idónea. No tan solo como ayuda en cosas materiales, sino también físicas y espirituales. Es decir, para que puedan reproducirse, y esa es la manera como Dios quería que se obtuviera una familia para Dios, una familia que amara, le temiera y glorificara a Dios. Bien, ahí mismo, por favor, vamos a leer el versículo 23 también de Génesis, y dijo así: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, tenemos que darnos cuenta, como les digo a ustedes, que Dios ya estableció desde el principio, desde el Génesis, ya estableció cómo es que Dios quería que se hicieran las cosas. Saliendo tal vez un poco del contexto, porque muchas personas se preguntan, y quiero aprovechar esto, se preguntan: ¿y de dónde Caín tomó esposa cuando fue expulsado del huerto? ¿De dónde tomó? Y muchos piensan que tal vez había otra civilización, tal vez había otra creación, pero aquí lo que nos dice Génesis 3:20 dice así: y llamó a Adán al hombre, a su mujer Eva, por cuanto ella es madre ¿de qué? De todo ser viviente. De todo ser viviente. Es decir, no existe ninguna otra raza, no existe ninguna otra creación por las cuales mucha gente se hace muchas bolas de que
Bueno, y entonces Caín, ¿de dónde tomó esposa? Estamos viendo que no hubo otra creación. De la misma familia, de ahí fue donde tomó Caín, mujer. Regresando a nuestro tema, nuevamente por favor. Dice así en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿De qué te está hablando aquí? Te está hablando de lesbianismo y te está hablando de homosexualismo. ¿Dios creó al hombre homosexual? Claro que no. ¿Dios creó a la mujer lesbiana? Claro que no. El hombre fue creado para engendrar hijos y la mujer fue creada para producir esos hijos, pero todos tenían un propósito, para que todos juntos alabaran y adoraran a Dios. Eso es precisamente el propósito por el cual Dios los creó. Sin embargo, el hombre pues ha estado distorsionando todo. Todo se ha ido degradando. Mira, la persona, el ser humano, desde que nace va envejeciendo. Desde que nace se va degradando. Desde que nace va perdiendo el propósito, incluso porque conforme va naciendo, el individuo se va haciendo egoísta. Una cualidad que tienen los niños conforme van creciendo y que ya pueden hablar, es que todo es mío, todo es mío. El centro del universo incluso es de ellos. Siempre tienen a los papás entretenidos. Y tienen un carrito y tal vez va un primo y dice, no te lo presto porque es mi coche, es mi carrito, tengo mi pelota, tengo mis juguetes y todo es mío. Y desde ahí empieza el hombre a degradarse, porque supuestamente piensa él solo, no toma en consideración a Dios, no toma en consideración el consejo de los padres y se va haciendo supuestamente él el centro del universo, el centro de la creación. No toman en consideración los propósitos de Dios, sino que toman en consideración y anteponen los propósitos, anteponen metas, y nos damos cuenta que no debe de ser de esa manera. Bien, versículo 27, dice así, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Es increíble el que pueda existir una relación sexual con personas del mismo sexo. Es ilógico, es irracional. Yo sé que tal vez alguna persona que escuche esto va a pensar que yo soy loco, que soy de mente reducida. Y ¿sabes qué? No me importa lo que piensen de mí. Yo simple y sencillamente tengo que enseñar lo que dice la Escritura. Y esto está escrito, por eso se los estoy leyendo de la Biblia, para que vayan y corroboren. Y si estoy loco o no lo dice, me lo puedan decir en mi cara. Pero está escrito. Y entonces como ministro de Dios, yo tengo que enseñar la verdad. Y la verdad es esta. Lo estamos leyendo versículo por versículo. Entonces, es bien necesario que nosotros podamos tener en consideración lo que Dios ha previsto. Y como les digo a ustedes, y los entregó a sus pasiones. Dice, no es que los haya él entregado, nuevamente vuelvo a insistir, sino que los dejó que hicieran lo que quisieran. Aquí hay una cuestión que es bien importante y podemos ponerlo en práctica. Y tú razónalo y vamos a ver. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, dice que los papás tenían la obligación de enseñar a sus hijos en la ley de Dios. Y los niños desde los 3 años hasta los 12, para cumplir los 13 que se convertían ya en adultos,
Estos niños tenían que estar estudiando la Torá, el Pentateuco, lo tenían que estar estudiando para que a los 12 o 13 años ellos prácticamente lo supieran de memoria. ¿Y cómo se llevaba a cabo eso? Al estar el padre diario enseñando a sus hijos. Pero aquí hay una cuestión que es muy importante. ¿Cómo podían enseñar los padres a los hijos si ahorita prácticamente a estas alturas del tiempo es imposible tener a un niño sentado 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos? Es imposible tenerlo. Y mucho menos escuchando cosas que tiene que hacer, de qué manera se tiene que comportar, tareas. Nos tenemos nosotros entonces que dar cuenta que lo primero que tenemos que hacer es enseñanza y disciplina. Si un niño no te respeta, si un niño no te tiene temor, y estoy hablando de buen temor, de que sí le puedes disciplinar y sí le puedes dar, estoy hablando de eso. Estos niños estaban en sí recibiendo instrucción del Padre. Ahora, en la nación de Israel, ¿qué pasaba entonces con el huérfano? ¿Quién enseñaba al huérfano? Bueno, las escrituras son muy claras y nos enseñan que los ancianos se convertían en tutores de los niños que no tenían papá o mamá. Se convertían, y entonces estos ancianos les empezaban a enseñar a los niños las leyes de Dios. ¿Cómo llamaban a estos ancianos? Los llamaban padres, porque estaban tomando precisamente el lugar que al papá le correspondía. Por eso es que ahora nosotros nos podemos dar cuenta que pues en los pueblos, en las rancherías, incluso aquí todavía al sacerdote le siguen llamando padre, porque viene desde allá esa costumbre. Desde allá le decían al anciano, le decían padre, todos aquellos niños que no tenían la fortuna de tener papá. ¿Ok? Versículo 27 nuevamente lo leemos y lo hilamos con el 28, por favor. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente en sí que no pasa los estándares de Dios, que no pasa en sí las leyes establecidas por Dios, sino que es reprobada. Es una mente necia, una mente que no quiere entender las cosas que Dios ya dejó establecidas. Como les digo a ustedes, en el propio ADN. ¿Quién te ha enseñado en sí desde chiquito que no debes de hurtar, que no debes de decir mentiras? Ya tu propio ser lo sabe. Nada más que no lo obedecemos. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Somos rebeldes y entonces crecemos de esa manera pensando, nuevamente les vuelvo a decir, que nosotros somos el centro del universo. Que siempre nosotros tenemos la razón. Y eso no puede ser así. Dios no lo planeó de esa manera, pero nosotros en nuestra rebeldía lo hemos estado llevando a cabo. Y fíjense lo que dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Estas son características de una gente rebelde. Tú ahí lo puedes checar. Y tal vez no es por nada. Tal vez aún tú siendo cristiano tienes este tipo de cualidades. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Obedecer a Dios.
De lo contrario, si no obedeces a Dios, vas a estar siempre cayendo en esto. ¿Por qué? Porque tu voluntad tiene que ser siempre antes que la de Dios. Y no puede ser de esa manera. No puede ser de esa manera. Hay que darle honra y gloria a Dios siempre en tu vida. ¿En qué? En todo lo que hagas. En todo lo que pienses, tienes que tomar siempre en consideración a Dios. Y como te digo, todas estas características se manifiestan. Versículo 31, sigue adelante la lista. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Fíjate nada más, por ejemplo, estas dos con las que empieza el versículo 31, necios y desleales. ¿Conoces a una persona necia? ¿Conoces a una persona desleal? ¿A una persona que te podía traicionar en cualquier momento? ¿Lo conoces? No sea que nosotros seamos hallados en este caso. Fíjate, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Es decir, viendo lo que está sucediendo en estos tiempos, acabamos de pasar un hecho lamentable y muy vergonzoso, en que a un chiquito de 11 años, por robarle los tenis, lo mataron. ¿Cómo es posible que esté sucediendo eso? Sin embargo, está pasando. ¿Y por qué? Porque son gentes sin misericordia. No les interesan las otras personas, les interesa nada más ellos, su bienestar. Y aparentemente su bienestar, porque pues viendo al sujeto que mató a este niño, inmediatamente tú lo ves y dices, pues yo creo que lo que iba a hacer con esos tenis es venderlos y comprar droga. Inmediatamente tú puedes ver a la persona y puedes darte cuenta que es un adicto y no le importó, con tal de tener para satisfacer su necesidad, no le importó matar a una persona inocente. Bien, en el versículo 32 dice así, fíjate muy bien lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que los hacen, sino también los que se complacen con los que hacen tales prácticas. Fíjate, vamos a leerlo nuevamente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no hay ser humano que no sepa que va a ser enjuiciado. Todo mundo sabe, haya estudiado la Escritura o no la haya estudiado, tenga en sí su propia manera de pensar, tenga su religión. Todas las religiones nos llevan a que va a haber alguna vez un juicio sobre nosotros. Y aquí la Escritura nos dice claramente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, todos sabemos que va a haber un juicio. Todos sabemos que vamos a ser enjuiciados por nuestros hechos. Y dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es preciso por eso, es preciso para no pasar por este hecho de muerte, el que obedezcamos a Dios, el que aprendamos lo que dice la Escritura. Pero hay una cuestión que es bien importante y que yo he estado redundando mucho continuamente, mucho he estado hablando de eso. No te sirve saberte la Biblia de arriba abajo. No te sirve de nada que no te brinques ni un punto, ni una coma, ni un acento, si lo poco que conoces no lo practicas. No te sirve de nada. Eres simple y sencillamente una persona que tiene una religión y nada más. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que reflejar, obviamente, a Cristo. Y no hay más. Entonces, tomemos en consideración y en cuenta todo esto. Este es un tema que poca gente lo aborda. En pocas iglesias tú vas a ver que aborden esto. Incluso
pues dentro de nuestra iglesia, pocas veces se toca este tema. Como que llega uno ahí y prefiere uno brincarse esta sección, en lugar de tratarla, prefieren brincársela para no tocarla porque es algo muy duro, es algo muy difícil. Y si toco esto del homosexualismo y del lesbianismo, se me va a ir la gente. ¿Y sabes una cosa? A mí no me interesa en sí el que se vayan o no se vayan. A mí lo que me interesa es que se predique la verdad de la palabra de Dios. Eso es a mí lo que me interesa. No me interesa otra cosa. El ser un siervo digno de Dios, porque obviamente que como todos vamos a ser juzgados el día que yo también llegue a la presencia de Dios y se me pregunte el por qué no enseñé esto, ¿qué voy a decir? ¿Por miedo? ¿Porque van a pensar mal de mí? ¿Porque van a pensar que yo soy tonto? Pues no me interesa lo que piensen. A mí lo que me interesa es decir la verdad de Dios. Entonces, eso es en este día lo que yo quiero y quería tratar con ustedes, hermano. Es importante que honremos a Dios, que tomemos en consideración a Dios, que le demos gloria a Dios. Y pues estos días de confinamiento que vamos a tener, y ahora sí que todavía prolongados, porque tal parece que el reporte que nos dieron la jefa de gobierno es que tal vez salgamos hasta agosto, no sabemos, pero vamos a estar continuamente teniendo este tipo de estudios de la Biblia para que podamos entender nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, vamos bien o no. Tu corazón necesita estar limpio, necesita estar lleno de las cosas de Dios que te van a llevar a la santidad, porque de lo contrario te van a llevar únicamente a tus pensamientos y a sacar tus propias conclusiones. Lo que tienes más bien que buscar es la palabra de Dios y que Dios te revele o te ilumine para que puedas entender lo que está plasmado, lo que te está mostrando a ti. Y lo que te está mostrando a ti no es para que sepas más, sino que es para que tú cambies, para que yo cambie. Entonces, pues les agradezco en esta mañana el que podamos estudiar esto y pues espero que dentro de 8 días podamos participar nuevamente de algo importante que Dios haya puesto en mi corazón para que todos podamos gozarles. Los hermanos que tengan un buen día y que pues Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, reciban ustedes bendiciones. Gracias, hermano. Amén.